periodistas. ¿Cómo estás, Jan? Muy buenos días y gracias por tomar la entrevista. Muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme a este espacio. ¿Cuál es la situación que tiene México en términos de violencia en contra de periodistas, de comunicadores? Conocemos el dato oficial que tienen las autoridades, pero pueden ser más periodistas los que han perdido la vida a causa de los criminales. ¿Cómo se ve desde afuera también a México como un país inseguro para ejercer el periodismo? Bueno, yo creo que puedo ofrecer algunos datos que les dan como una buena idea de cómo está la situación en México para las y los periodistas. De entrada, durante este sexenio, al menos 32 periodistas, contando a Lourdes Maldonado, han sido asesinados según cifras de nuestra organización, la CPJ. Además, 15 periodistas en México han desaparecido. Y en nuestro anual Índice Global de Impunidad, que es una lista que publicamos cada año en noviembre, México termina en sexto lugar, solo por debajo de países que son zonas de guerra abiertas. Entonces, la realidad en México para las y los periodistas es que el país que no está en una situación de guerra convencional está ofreciendo cifras comparables con países en una situación de guerra civil. Y mucho tiene que ver con el hecho de que los diferentes niveles de gobierno en México no se han dedicado, no se han aplicado ni cerca de lo suficiente para combatir la impunidad en crímenes contra la prensa. Y es justo la impunidad, es decir, la posibilidad de que un crimen queda sin ningún tipo de sentencia, que sigue incentivando esos crímenes. Entonces, justamente en lugares como Tijuana, una ciudad con mucha violencia generalizada, casi 2.000 asesinatos el año pasado, pues vemos también un aumento en la violencia contra la prensa y muy pocas posibilidades de que alguien termine en la cárcel. Entonces, si dejamos esto desarrollarse durante años y años y años, independientemente de quién está en el poder, pues llegamos a una situación en la que se está casi normalizando el hecho de que 2 o 3 periodistas sean asesinados en el lapso de tan solo 2 semanas. Terrible el asunto de la impunidad, como nos dice Jan Albert Hudson. Ese es uno de los problemas, porque los criminales sienten que pueden atentar contra la vida de cualquier comunicador o periodista por cualquier motivo que sea y que pues muy probablemente van a salir impunes, porque ya nos decías, pues no hay una política clara de defensa de los periodistas. Hay mecanismos de defensa que se otorgan desde la Secretaría de Gobernación. Muchos de los periodistas que han sido asesinados supuestamente pues tenían estos mecanismos, estaban adscritos, adheridos pues a estos mecanismos y tenían protección del Estado. Esto finalmente parece ser que tampoco ha funcionado, no ha servido de mucho, Jan. Pues los resultados son definitivamente muy mixtos, ¿no? Del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas que pertenecen a la Secretaría de Gobernación. Y tampoco debemos olvidar que existen en algunos estados pues unidades o mecanismos de protección más como de índole local, como es el caso en la Ciudad de México, en Veracruz y también de alguna forma en el estado de Baja California, donde de hecho la propia Lourdes Maldonado, asesinada el domingo, estuvo incorporada en un esquema de protección por parte del gobierno del estado. Y bueno, no voy a decir que el mecanismo federal, por ejemplo, no sirve para nada, porque sí hay casos de periodistas que han sido salvados de situaciones de extremo riesgo por el mecanismo. Pero el mecanismo definitivamente es insuficiente. Y tan solo el hecho de que hay 9 o 10 periodistas que han sido asesinados mientras ya gozaban de algún tipo de medidas de protección, ya te da como una indicación, ¿no? de que algo no está funcionando bien. Aparte, no coordina muy bien con los gobiernos del Estado, muchas veces también por falta de voluntad por parte de gobiernos del Estado. No tiene tantos recursos como quisiéramos, pero yo creo que el problema principal es que el mecanismo es meramente reactivo. Entonces, si tomamos en cuenta que la impunidad es el factor principal, como dije hace ratito, que incentiva esos crímenes, entonces el mecanismo no puede hacer mucho. La pelota debería estar a la cancha de las fiscalías
tanto las fiscalías estatales como la Fiscalía General de la República. Y ahí creo que es donde vemos la parte clave, ¿no? Un mecanismo federal no sirve para mucho si el gobierno no investiga y si los delincuentes quedan impunes. Uno de los argumentos que pues se han utilizado algunas autoridades, los políticos, quienes están a cargo de las fiscalías incluso, es que pues quizá algunos de los periodistas, comunicadores que han sido asesinados en México, pues tenían relación con algunos grupos delictivos, andaban en asuntos que no tenían que andar, en malos pasos, cosas por el estilo, y de esta manera también se logra trivializar en muchos sentidos la muerte de los periodistas asesinados. Este argumento, ¿cuánto pesa también a la hora de pues aplicar la justicia y de buscar pues que las investigaciones lleguen a los resultados finales, que sea pues dar con los criminales y meterlos a la cárcel? Bueno, sería ingenuo pensar que no hay malas prácticas en el periodismo, que no hay compañeros periodistas que en algún momento han tenido algún tipo de relación con grupos delictivos. Hemos documentado casos así, o sea, existe esa parte. Pero cuando vemos los detalles de los casos de periodistas que han sido asesinados durante los últimos años, 33 o 32, perdón, durante este sexenio, termina siendo un argumento muy débil si lo que quieres está como impulsando una idea de que, bueno, los periodistas deberían dejar de tener ese tipo de relación, entonces ya no estarían asesinados. La realidad es que la gran mayoría de las y los periodistas que son víctimas de violencia extrema no son periodistas con ese tipo de relaciones, son periodistas que cubren la delincuencia organizada o la nota roja o corrupción política o cuestiones locales de cualquier tipo, y terminan siendo víctimas de las circunstancias que existen en sus lugares de origen, de las particularidades de su trabajo, de lo expuestos que están por la naturaleza de su trabajo y eso es lo más importante, las relaciones perversas que existen entre autoridades locales que coluden con el crimen organizado. La gran mayoría de los casos termina siendo así. Entonces sí, malas prácticas existen, pero no es la razón principal. Ocurre en un muy pequeño porcentaje de los casos y, por ejemplo, en el caso de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado y José Luis Gamboa, ahí el problema tiene que ver mucho más con delincuencia organizada y narcopolítica que cualquier otra cosa. Pues vaya situación muy preocupante para todo el gremio periodístico y todos estos datos que ya nos decías, 32 periodistas según su registro asesinados en este sexenio, 15 desaparecidos, México el sexto país pues más inseguro para ejercer el periodismo al nivel de muchos otros que están en guerra, en fin, pues preocupante, pero hay que comunicarlo y hay que estar en el tema, y además ya se convocó a esta marcha en muchas ciudades y estados de la República Mexicana para defender pues el periodismo, lo que hacemos nosotros todos los días. Te agradezco mucho estos minutos, Jan Albert Hodgson, representante en México para el Comité de la Protección de Periodistas. Gracias y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y nada más para terminar, hoy a las 8 de la noche se convocará la movilización nacional acá en la Ciudad de México en la Secretaría de Gobernación. Gracias, Jan Albert. Buen día. Buen día. Hasta luego. Es momento de ir con mi compañero Israel Lorenzana. Él se encuentra en la alcaldía Gustavo Amadero. Un policía perdió la vida allá luego de ser atropellado y nos tiene todos los detalles. Adelante con el reporte, Israel. Buenos días. Mario, muchísimas gracias. Es la avenida Ejido y Centenario. Aquí es el pueblo de Santa María Tzacualco. Fíjate que, como lo señalas, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pierde la vida. Y es que en este punto se instala un punto de revisión policíaco para los automovilistas, y cuando intentaban